manera, Padre, con nosotros. Te lo rogamos, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos, glorificando el nombre de Dios y el nombre de Cristo. Esta tarde noche le he titulado el mensaje El justo y el impío. Amén. El justo y el impío. Amén. Y bueno, siempre la palabra de Dios siempre está hablando a nuestras vidas. Amén. Siempre está hablando a nuestras vidas, siempre está para animarnos. Amén. Para ponernos aliento, para darnos gracia y también, ¿verdad? La palabra de Dios sirve para salvar y la palabra de Dios también sirve para condenar, hermanos, a las gentes, aquellos que no quieren nada del Señor. Dice la palabra de Dios, porque 7 veces cae el justo. Amén. Y cuando dice la palabra de Dios, porque 7 veces cae el justo, dice usted, aquí nos da a entender que el cristiano, que el creyente, los que hemos venido a Cristo Jesús, los que somos hijos de Dios, hermano, caemos, resbalamos, trompezamos. Amén. Amén, amén. ¿Sí oyeron lo que dije? El creyente, caemos, trompezamos, resbalamos, nos equivocamos. Amén. Yo pensé que el creyente, pastor, nunca peca. Yo pensé que el creyente, no, hermanos. ¿Cuántas veces hemos dicho que dice la palabra de Dios en San Juan, verdad? San Juan capítulo 1. Dice que si dijéramos que no hemos pecado, ¿qué dice? ¿Qué dice? Nos engañamos y no hay verdad en nosotros. Pero que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Y qué más? Y limpiarnos de todos nuestros pecados con la sangre de Cristo Jesús. Entonces la Biblia dice que el justo cae, hermano. Y la Biblia dice que 7 veces, dice pastor, entonces quiere decir que tengo 7 oportunidades de caer y de volverme a levantar. Cuando la Biblia dice 7, no está hablando de un número, pero está hablando de la bondad y de la misericordia de Dios que son infinitas. Amén, hermano. La bondad de Dios y la misericordia de Dios son infinitas para con sus hijos. Amén. Para con sus hijos, para con su pueblo, para con su iglesia. Y cuando leemos ahí, hermanos, dice ahí, porque 7 veces cae el justo. El justo no anda buscando caer, hermano. ¿Cuántos de nosotros andamos buscando caer? No andamos buscando caer. Pero en el caminar de la vida cristiana vivimos en el mundo que está aquí en la tierra. Vivimos en esta planeta Tierra, vivimos en este mundo. Y luego tenemos algo más, hermanos, tenemos una carne que está dentro de nosotros. Que cada día tenemos que crucificarla, que cada día tenemos que, hermano, que controlarla. Y tenemos que batallar con nuestra carne. Pablo bien decía, con Cristo estoy crucificado. Porque se imagina, si Pablo no estuviera crucificado, ¿qué no haría, hermano? Perseguía la iglesia, blasfemaba el nombre de Cristo, ¿verdad? Porque no le cabía el nombre de Cristo. Pero cuando se convierte, gloria a Dios por eso. Pero aún así, cuando se convierte, dice la Biblia que decía, miserable hombre de mí, ¿quién me podría ayudar? ¿Verdad? Porque se daba cuenta que dentro de él estaba una ley. Que dice que a veces lo que él quería hacer, no lo lograba hacer porque había algo que se revelaba, hermano. Y sinceramente, hermano, ¿cuántos quieren servir al Señor? Pero pues, ¿por qué no lo hacen? Porque hay algo que está dentro de usted, hermano. La carne, que le estorba, que no lo deja, que le cae trompiezo, que le hay tantas cosas.
Entonces hoy hablaremos del justo y del impío. Amén, pastor. ¿Quién es el justo? Bueno, el justo es aquel que vive de acuerdo a la voluntad de Dios. Ese es el justo. El que vive de acuerdo a la voluntad de Dios. El que quiere ser la voluntad de Dios. El que busca agradar a Dios. Pero como Pablo se da cuenta que hay algo dentro de él que lo hace tropezar, que le hace resbalar, que le hace caer, que le hace caer del engaño. Amén. Amén. ¿Estamos aquí? Amén. Pero la palabra de Dios, gloria a Dios por ella, amén, hermano. La palabra de Dios nos dice que 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Aleluya por eso, amén, hermano. Amén, gloria a Dios por eso. Porque el justo cae, pero se da cuenta que él no es de la tierra. Que él no es para que esté en el suelo. Que él no es para que esté tirado. ¿Y vuelve qué? A levantarse. Dice, yo no quiero esa vida. Yo no quiero una vida fuera de Dios. Yo no quiero una vida alejada de Dios. Yo no quiero una vida apartada de Dios. Y vuelve a levantarse. ¿Por qué, pastor? Por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. Podrá endurecerse por algunos días, podrá entristecerse por algunos días, podrá rebelarse por unos días, pero se tiene que dar cuenta que él no es llamado a vivir así. Amén, hermano. ¿Estamos aquí? ¿Por qué, pastor? Porque la Biblia le llama justo. Porque, ¿verdad? Dios conoce el corazón de él. Dios conoce de tal manera que Dios sabe, ¿verdad? Que dentro del corazón de aquel creyente hay algo de Dios, hermano. No sé si nos acordamos cuando Pedro, ¿verdad? ¿Se acuerda de Pedro en Lucas capítulo 22? Dice la Biblia que Pedro, ¿verdad? El Satanás le dijo al Señor, préstame a Pedrito, déjame darle unos golpecitos, ¿verdad? Déjame darle ahí una zarandeada. Déjame darle una zarandeada para que se dé cuenta. Pedro decía, no, hombre, yo negar a Cristo nunca. ¿Cuánta gente dice que no va a negar a Cristo, hermano? Mucha gente dice. Especialmente cuando está uno predicando aquí en el púlpito. O cuando están dando una clase, dice, no, hombre, pastor. El problema es que cuando la gente se baja del púlpito o cuando la gente deja de enseñar, ¿ahí qué pasa? ¿Que Dios no es el mismo que estaba en el púlpito? ¿Que no es el mismo que Dios estaba en la clase? ¿Que Dios no es el mismo que te salvó? Sí, es el mismo. Pedro decía, jamás me podrán negar todo, Señor. Yo nunca. No, hermanos, no es así. Hemos negado a Dios aún siendo predicadores. Hemos negado a Dios aún siendo maestros. Hemos negado a Dios siendo lo que somos. ¿Sabes por qué? Porque, hermanos, no hay nadie perfecto. Por eso el Señor le dice ahí que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo pecado. El problema no es pecar, el problema es no arrepentirse del pecado. ¿Sí vieron lo que dije? El problema no es pecar. El problema es que no haya algo que nos redarguya del pecado que hemos hecho. Que nos sientamos miserables, que nos sientamos mal.
¿verdad? Usted se puede acordar de la vida de David cuando David pecó. Él estaba muy bien, se sentía muy bien hasta que se le descubrió el pecado y entonces se tiró en el suelo. ¿Y qué dijo? Miserable hombre de mí. Amén. ¿Y qué deseaba él? Dice la Biblia que él deseaba que una vez más Dios volviera a poner su Santo Espíritu en él. El pecado no es sabroso, hermano. Al momento que sucede el pecado es muy sabroso, pero después de eso es lo más terrible que puede suceder en nuestras vidas. Mucha gente que ha pasado por ahí, hermano. Es como aquel que se ha quemado, ¿verdad? Y una vez yo miré a un señor que estaba quemado y él estaba en el banco y él quería comprar una de la propiedad que era de la iglesia que teníamos allá, y él me habló que quería platicar conmigo, que quería comprar la propiedad. Y yo fui y lo miré que estaba todo quemado. Y le pregunté que qué le había pasado. Y me platicó. Y le dije, ¿qué pasa cuando ves a alguien más quemado? Dice, cuando veo a alguien más quemado, ¿qué? No quiero estar cerca de él, ni me aparto. Yo creo que el pecado así es, hermano. Es algo terrible. Decíamos que la Biblia dice, porque 7 veces cae el justo y vuelve ¿qué? A levantarse. Oiga, qué bendición que vuelve a levantarse, hermano. Pero la Biblia nos dice en Proverbios capítulo 28, hermanos, perdón. ¿Estamos ahí? ¿Estamos ahí? Proverbios 28. Estábamos en el 24, ahora vamos al 28. ¿Ya están ahí ustedes? Oiga, son bien rápidos. ¿Cómo le hacen, hermana Sandra, a ustedes que parece que no se mueven ahí, nomás están ahí? Ya quisiera ser como ustedes, yo. Proverbios 28. Estamos ahí. Versículo 13, ¿lo tenemos? ¿Sí lo tenemos? ¿Qué dice? El que encubre su pecado, ¿qué dice? No prosperará. Amén. ¿Sabe que el cristiano puede pecar, hermano? Pero que nadie lo sepa. Que nadie se dé cuenta. Hermano, Dios se da cuenta ya. Y Dios quiere levantarnos. Dios quiere ayudarnos. Pero la Biblia dice aquí, el que encubre su pecado, que dice, no va a poder prosperar. No puede prosperar. Mas el que lo confiesa, ¿y qué más? Y se aparta, ¿y qué más? Alcanzará misericordia. Amén, hermano. Oye, qué bendición, ¿verdad, hermano? Cuando aquel hermano que confiesa su pecado y se aparta de su pecado, dice la palabra de Dios que va, ¿qué? Va a prosperar, hermano. Oiga, qué bendición, ¿verdad, hermano? Y la Biblia nos dice allí, ¿verdad? Que el que vuelve a levantarse. ¿Por qué vuelve a levantarse, pastor? Porque reconoce su condición, reconoce que con quien ha pecado es contra Dios. Porque contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante ¿qué? De tus ojos. Y por eso que el justo vuelve a levantarse. Y pastor, ¿y qué pasa con el impío? No, el impío vive para pecar. Todo el día quiere pecar. Todo el día quiere ser el pecado. Todo el día quiere ser lo malo. De que se levanta está pensando ser el malo, el mal, lo mal. Ese es el impío. Ese no es el cristiano. El impío
peca, 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 peca y vive pecando. Ese es el impío. Sé que el impío, dice el pastor, bueno, pastor, y el impío es duro, es sin compasión, no tiene compasión. El impío muestra tu desprecio en las cosas sagradas, no quiere las cosas de Dios, niega la existencia de Dios, es impío. ¿Qué dice la palabra de Dios? Salmos 14, 1. Dice el hombre en su corazón que no hay Dios. Dice la Biblia que se corrompió su corazón. Dios miró de los cielos para ver si había alguien y dijo que todos habían hecho ¿qué? Abominación. Todos se habían dicho mal, hermano. No hubiera ni siquiera ¿qué? Uno bueno. La palabra abominable es alguien que odia, alguien que aborrece, alguien que es un horror, hermano. Ese es el impío. No quiere decir que Dios no murió por los impíos. No quiere decir que Dios no ama a los impíos. Pero mientras el impío no viene a Jesús, mientras el impío no se arrepiente, no puede pasar nada en su vida. No puede suceder nada en su vida. En Proverbios capítulo 10, vaya conmigo por favor ahí. Dice la palabra de Dios. Proverbios 10:6, ¿lo tenemos? Dice, hay bendición sobre la cabeza de ¿qué? Del justo. Mira, hermano, que hay bendición sobre la cabeza del justo. Entonces, ¿por qué, hermano? Porque el justo reconoce quién es él, que es pecador, y con que peca es contra Dios, y a Dios lo ha justificado, ya se ha arrepentido. Pero miren lo que sigue diciendo la palabra de Dios. ¿Estamos ahí? Pero violencia y crueldad en la boca ¿de qué? De los impíos. ¿Qué hay en la boca de los impíos? Dice la Biblia, violencia y qué más, crueldad en la boca de los impíos. Oiga, qué terrible, amén, hermano. Y sabe, el versículo 7 dice, la memoria del justo será ¿qué? Bendita. ¿Sabe por qué, hermano? Porque Dios está en nuestras vidas. Porque reconocemos lo que somos. Amén. Y dice la palabra de Dios, ¿verdad? Dice la palabra de Dios ahí donde leíamos, la memoria de los justos es bendita, mas el nombre de los impíos, ¿sé qué? ¿Qué dice? Se pudrirá. Ay, ay, ay. El hombre que vive para hacer el mal, para hacer el engaño, hermano, se pudrirá. Wow. Dios nos guarde, hermano, de tener un corazón impío, que podamos hacer lo malo para lastimar a alguien, a vivir haciendo mal a la gente, sin que la gente nos haga la vida, hacer tanta cosa impía, no respetar niños, no respetar de todo, lo malo, lo perverso, lo cruel, lo hace el impío.
Pero bien decía la palabra de Dios, mas los impíos caerán en el mal. En el mal caerán. Mas los justos un día florecerán. Un día, como la aurora, estarán en el cielo. A los hombres malos y perversos les irá mal. Leíamos ahí en Proverbios 10, pero vamos a ver, hermanos, el versículo 28, ¿lo tenemos ahí? La esperanza de los justos, ¿qué es? Es alegría. A ver, hermano. Dice la Biblia que los justos, ¿qué? Se van a levantar. ¿Por qué la esperanza del justo, hermano, habrá alegría? Porque te volverás a levantar. Sí, caerás, tropezarás, te resbalarás y quizás desmayarás y tanta cosa que te puede venir, hermano. ¿Se acuerdan que hace rato les hablé de Pedro? ¿Qué hizo Pedro? Sacó la espada, ¿verdad? Levantó su mano y cortó la oreja y luego corrió, andaba lejos. Pero una cosa que Jesús dijo: Pedro, yo he rogado para que tu fe no caiga. Porque él sabía que era justo. Pero no del impío. Dios no va a orar por el impío, pero sí va a orar por sus hijos, para que nuestra fe no caiga en el día. Dice que en el día malo, Dios estará con nosotros. En el día más terrible, de más noche, ahí estaba el Señor con nosotros. Dice, pastor, hacía uno, pastor, de que me convertí a Cristo, ya no peco. ¡Wow! Ya no peca. No, ya no voy a pescar. Que iba a pescar todos los días, digo, pero ya no peco, ya no iba a pescar. No somos pecadores. Una mala palabra, ya pecamos. Una mala manera que